Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Hola a todos, soy José Avellán, cardiólogo y hemodinamista del Hospital Santa Lucía de Cartagena y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Epic Media. Hoy trataremos el tema del manejo de la enfermedad del tronco coronario izquierdo. Y es que se ha publicado recientemente en JACC una revisión State of the Art que han elaborado conjuntamente el American College of Cardiology's Cardiac Surgery Team y el Interventional Council. Tal y como exponen, su objetivo ha sido sintetizar en un documento un enfoque práctico para el tratamiento de la enfermedad de tronco coronario izquierdo, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible. Y es que el tratamiento de la enfermedad del tronco coronario izquierdo requiere una delicada valoración y la toma de decisiones es casi siempre compleja. Las últimas guías clínicas establecen directrices, pero en el laboratorio de hemodinámica real, las decisiones individualizadas suelen ser más difíciles de tomar. Partiendo de esta base, los autores del presente documento han intentado exponer los distintos escenarios clínicos, anatómicos y del propio procedimiento que pueden influir en la toma de decisiones cuando existe enfermedad del tronco coronario izquierdo. Para su resumen, personalmente lo voy a dividir en 4 secciones: introducción y bases anatomofisiológicas, factores relevantes en la decisión, estudios comparativos y guías clínicas y propuesta de abordaje práctico. Y para hacerlo más interesante y captar vuestra atención, voy a empezar por el final, por la propuesta de abordaje práctico. Al fin y al cabo, este sirve de resumen de lo expuesto en el documento y que veremos a continuación. Así, los autores proponen un algoritmo en el cual los pacientes con enfermedad de tronco estable y estenosis angiográfica mayor al 70% o con una área luminal mínima por IBUS inferior a 6 mm² o un FFR menor de 0.8 deberían de someterse a valoración por el Heart Team para decidir qué estrategia de manejo es la más adecuada. Si no hay factores que impidan la revascularización u orienten hacia el tratamiento médico como la mejor opción, la revascularización coronaria percutánea es razonable ante enfermedad de tronco ostialo-media que no involucra la bifurcación ni presenta o asocia enfermedad multivaso. En caso de enfermedad de tronco distal o que involucra la bifurcación, habría que preguntarse si hay factores clínicos favorables para una revascularización quirúrgica y un asumible riesgo quirúrgico, en cuyo caso la cirugía sería la mejor opción y en caso contrario el intervencionismo percutáneo sería razonable. Bien, una vez visto el algoritmo final, veamos ahora la justificación que dan los autores para haber elaborado el mismo. Pasemos entonces al documento en sí. En la introducción, los autores nos recuerdan que la historia natural de la enfermedad de tronco coronario izquierdo tratada médicamente se asocia a un 73% de mortalidad a los 15 años. De hecho, la enfermedad del tronco coronario izquierdo es el escenario dentro de la cardiopatía isquémica con la mayor evidencia de beneficio en supervivencia de la revascularización coronaria frente al tratamiento médico en pacientes estables. Históricamente ha sido la cirugía de revascularización coronaria la opción a seguir en todos los pacientes con enfermedad de tronco para prevenir el infarto de miocardio fatal. Tiene sentido, puesto que el tronco coronario da ramas que aportan del 75 al 100% del total de la circulación del ventrículo izquierdo. Así, una estenosis del tronco supone un especial riesgo para el miocardio. La enfermedad del tronco se puede dividir según su localización en ostial, media y la más frecuente, distal. La angiografía ha sido el gold estándar para el diagnóstico de la enfermedad de tronco. A diferencia del resto de lesiones coronarias epicárdicas, el umbral para determinar una estenosis significativa es del 50% y no del 70%, debido a que existe evidencia de un beneficio pronóstico ante revascularización en este contexto. No obstante, los autores defienden que deberíamos de diferenciar entre enfermedad intermedia, del 50 al 69% de estenosis, severa, del 70 al 90%, y crítica, mayor del 90%, siendo esto relevante para el manejo. Los autores también recuerdan que debemos de partir de la base de que la enfermedad del tronco coronario puede presentarse en un escenario clínico agudo en el 17-59% de los casos de pacientes con enfermedad de tronco, situación en la que la revascularización suele estar indicada. En el resto de casos, el tronco coronario se presenta en un escenario estable, en el que parar y evaluar al paciente y la anatomía con cuidado es la mejor opción.
Pasando ya a los factores clínicos importantes para la toma de decisiones en el manejo de la enfermedad de tronco, el documento insiste en varias ocasiones en que a la hora de decidir una u otra actitud se deben considerar como prioritarios aquellos factores que son importantes para el propio paciente, es decir, el alivio sintomático, la longevidad o expectativas de supervivencia, el tiempo de recuperación y el tiempo libre de complicaciones estimado postprocedimiento. Hay diversas escalas clínicas que han intentado determinar esto, como el STS, el Euroscore 2 y el NCDR. Otras escalas, como el Syntax 1 y 2, integran tanto variables clínicas como anatómicas y pueden ayudar. Sin embargo, todos estos scores nunca podrán superar a la valoración cuidadosa e individualizada de cada caso. Del mismo modo, se especifican que los factores clínicos que pueden favorecer el optar por una revascularización quirúrgica son la existencia de diabetes mellitus, especialmente en contexto de enfermedad multivaso, la contraindicación a terapia doble antiagregante, historia de reestenosis de stent previos o la coexistencia de patología valvular o de la aorta ascendente que requiera una intervención quirúrgica. Por su parte, los factores clínicos que pueden favorecer el intervencionismo percutáneo incluyen la fragilidad y la comorbilidad severa que dificulte una cirugía, la presencia de EPOC severo o de deformidad en la caja torácica, una esternotomía previa, la no existencia de puentes permeables, secuelas significativas de una radioterapia previa, la enfermedad renal crónica severa, inmunodepresión, una esperanza de vida corta e incluso una falta de apoyo psicosocial importante. Por supuesto, estos factores pueden, en cierto punto, contraindicar también el intervencionismo percutáneo, siendo el tratamiento médico óptimo una opción. Cabe recordar que la mayoría de estudios que asentaron la indicación de la revascularización frente al tratamiento médico se realizaron con tratamientos previos a los que actualmente se recomiendan para el paciente isquémico. Se destaca la especial consideración que se ha de dar a los pacientes con disfunción ventricular izquierda o insuficiencia cardíaca descompensada, dado que ambas condiciones aumentan el riesgo a corto plazo tanto de una intervención quirúrgica como percutánea. Si bien en estudios solo observacionales, eso sí, la cirugía parece superior al intervencionismo percutáneo en enfermedad de tronco con disfunción ventricular. En cuanto a los factores del propio procedimiento, es relevante conocer que la enfermedad del tronco aislada es rara. Los estudios con imagen intracoronaria demuestran que ocurre solamente en el 4 o 6% de los pacientes con enfermedad de tronco. Puestos a decidir cirugía o tratamiento percutáneo, el objetivo siempre debe de ser la revascularización completa. Y si confrontamos ambas estrategias, se debe de considerar la que presumiblemente vaya a lograr esto. Como aspectos relativos al intervencionismo coronario percutáneo que pueden influir en la decisión, el más importante es la localización de la lesión. La enfermedad que no afecta a la bifurcación es técnicamente más sencilla y asocia dentro del intervencionismo percutáneo los mejores resultados a largo plazo. El uso de dispositivos de imagen intracoronaria está claramente recomendado a la hora de evaluar la lesión, pues aportan información relevante acerca de la severidad, orientan hacia la técnica a emplear, a escoger el tamaño adecuado del stent y a valorar la correcta posición tanto en el propio tronco como en las ramas del mismo en caso de que se vayan a tratar. Específicamente, el IBUS es especialmente relevante, pues debido a estudios como el litro, se acepta que un área luminal mínima inferior a 6 mm² es el punto de corte para recomendar la revascularización en población no asiática. Por su parte, el empleo de la valoración funcional con guía de presión puede ayudar en el estudio de la propia estenosis del tronco y en el compromiso de las ramas del mismo si se considera una estrategia de stent provisional. En cuanto a la estrategia percutánea en sí, los autores estamentan que, aunque la amplia mayoría de angioplastías de tronco se pueden realizar con una técnica de stent provisional, ocasionalmente lesiones complejas que involucran ambas ramas de la bifurcación requieren el empleo de inicio de técnicas de doble stent. De entre las mismas, el doble kissing cracks se ha asociado a una menor tasa de revascularización de lesión diana en comparación al culot en el ya clásico DK-CRAS 3. Como aspectos relativos a la cirugía, se insiste en que el objetivo debe de ser la revascularización completa, se refrenda el empleo de la arteria mamaria izquierda como el puente gold estándar y se argumenta que los puentes arteriales parecen asociar mejores resultados a largo plazo que los venosos.
Pasando a estudios comparativos entre estrategias y guías clínicas, los autores argumentan que los 4 mayores ensayos clínicos controlados que han comparado la cirugía frente al intervencionismo coronario percutáneo, que son el SINCTAS, el PRECOMBAT, el EXCEL y el NOBLE, han sido analizados conjuntamente en metaanálisis que no han encontrado diferencias significativas de mortalidad entre ambas estrategias. Otros análisis sí que apuntan a que la mortalidad a 5 años sería mayor con la opción percutánea, pero inferior a 0,2 puntos por año. De entre otros endpoints, cabría destacar que la necesidad de nueva revascularización parece ser superior en el intervencionismo percutáneo. Tras esto, exponen las recomendaciones de las guías americanas y europeas, que no repetiremos aquí, pues están abiertas para su consulta y simplemente las repiten. Como colofón práctico, el documento defiende que el intervencionismo inmediato está fuertemente desaconsejado en el paciente estable y que en la valoración del mismo el Heart Team debería de ser la base y el centro el paciente. La mejor estrategia para cada paciente debería, por tanto, tener en cuenta los siguientes puntos. 1. Las características del paciente, incluyendo sus preferencias. 2. Las consideraciones del propio procedimiento. 3. La experiencia del operador para cada procedimiento. Y 4. La evidencia clínica de cada estrategia de revascularización específica. Así, el último punto de esta revisión es la propuesta práctica para el abordaje de la enfermedad del tronco, que sirve como conclusiones de todo lo expuesto anteriormente y que puedes escuchar de nuevo al principio de este episodio. En definitiva, un documento completo que resume, sin entrar en discusión, la evidencia disponible y que todo hemodinamista debería leer. Un abrazo, nos vemos en siguientes episodios. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.